Buenos días, vamos a dar comienzo al webinar. Mi nombre es David Villanueva, soy el BDM de Adobe en Tech Data y os doy la bienvenida a este Tech Data Cloud Webinar de número 172, titulado Integra Adobe Sign en tu plan de Microsoft 365, ¿vale? Vamos a dar un comienzo con la agenda de este webinar y de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. En primer lugar, hablaremos de una introducción sobre Adobe Sign, qué es Adobe Sign, qué es la herramienta de firma digital de Adobe Sign, ver cómo podemos integrarla o cómo podemos utilizarla en nuestro negocio, qué oportunidades tenemos. Hablaremos también de las integraciones con Microsoft 365 y haremos una demostración de la aplicación. Quiero hacer este webinar, o el objetivo que tengo con este webinar para vosotros es enseñaros cómo es esta herramienta, de qué se trata y cómo se puede vender esto, ¿no? Al final quiero que veamos que si un cliente final o el negocio de un cliente final reside en la documentación y el envío de documentos y de gestión documental, Adobe Sign es una herramienta de valor que puede ser muy interesante si el cliente final valora, pues, determinados aspectos pues eso, de valor, ¿no? De integración, de ahorro de costes, etcétera. Bien, Adobe Sign. ¿Qué es Adobe Sign? Lo primero que quiero comentaros es recordar o comentar unos aspectos básicos sobre la firma electrónica y digital. Al final, la firma electrónica no es más que el proceso de firma, igual que la manuscrita, hecho electrónico. Es decir, no con un hecho presencial o con la mano, ¿no? La firma digital es un tipo de firma electrónica que tiene un mayor nivel de garantías y que pertenece y, por tanto, se identifica del firmante, y con esta identificación lo que hace es validar o tener validez de esta firma, ¿no? de esta firma electrónica. ¿Vale? Son dos aspectos diferentes. ¿Qué validez tendría una firma digital como la de Adobe Sign? Pues bien, Adobe Sign cumple todas las normativas europeas y en concreto el reglamento relativo a la identificación electrónica y servicios de confianza, que se llama. Al final, lo que convierte en la herramienta de Adobe Sign con su firma digital, lo que convierte es en una herramienta plenamente válida, jurídica, que permite firmar documentos y hacerlos con una firma a través de una firma digital, ¿vale? ¿Qué valor tiene Adobe Sign o dónde reside el valor del producto de Adobe Sign? Pues bien, he querido resumirlo en 4 pilares básicos. Al final, esta herramienta, que os enseñaré con una demo a continuación, el valor que ofrece son 4, o al menos a mi parecer son 4. El primero es la trazabilidad, es decir, con esta herramienta lo que vamos a poder es tener una trazabilidad del documento, un saber dónde está el documento, saber en qué momento se ha validado o firmado un documento en nuestro proceso de firma, que en determinadas ocasiones siempre tendemos a pensar que un proceso de firma es yo te envío un documento para firmar, pero no siempre esto es así. Es decir, en determinados sectores, en farmacia, en aspectos jurídicos, un documento necesita de una aprobación, necesita de una delegación o necesita de una firma de varios componentes, en el que el proceso antiguo, vamos a llamarlo antiguo porque realmente es el tradicional de una firma presencial, eh, lleva a que un proceso de firma complejo como el que os acabo de comentar se pueda demorar en el tiempo y, por tanto, tener un coste asociado muy grande. Con esta herramienta lo que vamos a tener, la trazabilidad y la gestión documental, lo que te ofrece es poder trazar, poder saber dónde está este documento y en qué momento está parado o en qué momento está, ¿no? Luego, que es legalmente vinculante. Como os he comentado antes, se cumple con todas las normativas legales europeas y locales. Cada país o cada región tiene unas normativas locales. Nosotros estamos dentro de la normativa europea
la cual Adobe Sign cumple. Sin entrar en detalle, porque creo que no soy el apropiado para hablar de ello, pero por lo que nos hemos informado, así es con Adobe Sign. El tercer punto es la eficacia. Es decir, este proceso que os comentaba tradicional de un proceso de firma, según el estudio de Forrester del Total Economic Impact de Adobe Sign, que esto lo han realizado con Adobe Acrobat y con Sign. De media, por cada transacción se ahorra 1 hora y media. Tengo la creencia de que en algunos casos concretos será muchísimo más tiempo el que se ahorra con una herramienta como Adobe Sign, o en otros casos, pues no. Pero de media, 1 hora y media por transacción. Este estudio está realizado con diversas, vamos a llamarlo macro, empresas en Estados Unidos, en el que tras meses de observación y de trazabilidad de documentos de distintos sectores, se ha llegado a una serie de conclusiones. No refleja al 100%, digamos, el mercado SMB, pero sí que es muy interesante saber estos datos. Y por último, la rentabilidad. Al final, el proceso de firma, queramos o no, un proceso de firma tradicional de documento lleva asociado el coste del papel, el coste del tiempo, e incluso, bueno, otros que a veces pasamos por alto, donde digitalizar este proceso podría hacer reducir hasta 5 euros por cada proceso el coste, ¿no? Es decir, podríamos ahorrar por cada proceso este importe, lo cual es muy importante, ¿no? Quiero que entendáis bien esto, que es que Adobe Sign es una herramienta para gestionar esto, de cara a que el canal conozcamos que estas herramientas existen, ¿vale? Al final, lo que os voy a contar de Adobe Sign no es un producto principal, no es un producto en el que todo el mercado debamos girar a él, sino que es un producto nicho en el que con la integración que luego comentaremos de Office 365 o de Microsoft 365, con la integración con Acrobat, con el propio editor de un PDF, pues la verdad es muy interesante y tiene un retorno de la inversión muy alto, ¿vale? Cuando hablamos con los usuarios, ¿vale? Realmente Adobe tiene distintos argumentarios en función de si vamos a hablar con un usuario, con el agente de negocio o con la agente de IT. Para los usuarios, no, lo que en esta es la diapositiva tenéis, no deja de ser lo que os estoy comentando. Al final, lo que Adobe Sign quiere es transformar completamente el proceso de aprobación y del flujo de trabajo que hay a raíz de un proceso de firma, agilizándolo, haciendo un seguimiento y una gestión en tiempo real de dónde está mi documento, en qué estado está, cómo tengo que actuar al respecto. Permite una autenticación de los firmantes. Luego veremos las dos versiones de Business o Enterprise. Al final, un firmante debe autenticarse. Podemos hacerlo lo más fácil posible, que es con un solo email, es decir, nosotros ponemos un email y a esta persona le llega el documento y él lo firma, o podemos requerir una contraseña o podemos requerir una autenticación incluso en las versiones más avanzadas para gobierno, en el que haga falta una autenticación de nuestra identidad con respecto a un carnet de funcionario que tenga un código y este código ha de ser introducido, ¿no? Al final, lo que pretende esta herramienta es identificar al firmante y nunca, digamos, que haya esta falsedad o este cambio de identidad en el que en el proceso de firma manual, si bien se hace presencial con la mano, vemos que está firmándolo, pero si no, ahí lo que vemos es algo escrito. Con esta firma digital lo que podemos es, digamos, dar un paso más en términos de seguridad a la hora de firmar un documento. Y luego, por último, las integraciones prediseñadas. Esto es muy importante porque vamos a estar todo el rato hablando del tiempo que ahorramos con Adobe Sign. ¿Cómo no ahorrar tiempo si tenemos una integración prediseñada de los desarrolladores de Adobe junto con los de las plataformas que aquí comentamos, como por ejemplo Salesforce, Workday, SAP Ariba y otras que luego comentaremos, incluso las propias de un plan de Microsoft 365, que si no, que una aplicación esté embebida dentro de otra
y donde el workflow o la experiencia de usuario sea la mejor posible y que el workflow sea el más dinámico posible, ¿no? ¿Dónde puede encajar mi solución de Adobe Sign? Pues bien, realmente cualquier empresa que tenga estos departamentos puede necesitar una solución de Adobe Sign para agilizar y aumentar el ROI de la herramienta. En términos de sectores, sí que por experiencia Adobe, incluso nosotros, el canal, estamos viendo que sectores como el farmacia, que ahora está tan de moda, casi por desgracia, o el de sector jurídico, sector recursos humanos, ¿no? Una empresa de recursos humanos del sector, es donde más encaja. Es decir, al final, clientes que tengáis, clientes finales, donde un proceso documental de firma, de validación, sea arduo, sea, no diría core, pero que sea digamos, uno de los principales pilares del proceso operativo de la empresa, Adobe Sign aporta muchísimo valor, ¿vale? Sin entrar en los distintos departamentos, al final, como veis, lo que quiero reflejar en esta tabla es todos los departamentos tenemos documentos, bien sea en recursos humanos con las ofertas de trabajo que mandan, bien sea en marketing con un formulario para el proveedor o el cliente, o bien sea en legal para, pues bien, en legal, pues claro, pues, evidentemente gestión de acuerdos, contratos, etcétera, ¿no? Quería hablaros también de las dos versiones que hay. No quiero entrar en detalle de una lista de precios y tal, porque lo dicho, quiero presentaros la solución, no quiero entrar al detalle, pero sí que es necesario comentaros con esta diapositiva las dos versiones que existen de Adobe Sign. Dentro de VIP, importante, en la página web podemos comprar Adobe Sign para individuos, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en la parte de Adobe Sign en VIP, es decir, versiones en el plan de canal que se llama VIP. Enterprise y Business. Al final, la primera característica es la autenticación. Siempre en todas las suscripciones de Adobe existen Teams y Enterprise. En este caso, Sign lo han llamado Business y Enterprise. Al final es el tipo de autenticación que utilizan los usuarios. Recordad que una autenticación de Adobe ID, de hecho, disculpad, tiene el nombre cambiado. Bueno, no importa. La columna Enterprise, bueno, ahora lo modifico. La columna Enterprise debería estar a la derecha y la Business a la izquierda. Disculpad, esto no lo había visto. Al final, una identificación de Adobe ID es personal. Yo, con mi Hotmail o mi Gmail, tengo un Adobe ID personal en el que yo puedo, en el que me pertenece la identidad, y una Enterprise ID o Federated ID es un tipo de identificación que pertenece a la organización. Con un tipo de ID como Federated podemos configurar una identificación que pertenezca a la empresa y la identificación sea única a Adobe. Es decir, los usuarios tienen una identificación en la empresa que está asociado en términos de Federated ID o suele estar asociado en versiones Enterprise con una sincronización con el directorio activo para tener un single sign-on en la aplicación y poder tener una experiencia de usuario mejor. Y lo que quiere decir en términos de autenticación es que la empresa utiliza un único ID o un único ID que se resume en un dominio en el que tiene acceso y todos los usuarios cuelgan del mismo. Las integraciones prediseñadas, la versión Business no tiene la integración de aplicaciones, es decir, solo va a funcionar con las herramientas que vemos abajo de Word, Outlook y PowerPoint, y la versión Enterprise sí, ¿vale? Y en el último, la integración con Microsoft de la versión Enterprise es completa. Hablaremos de SharePoint, de Teams, y la versión Business simplemente pues, se va a integrar con Word, Outlook y PowerPoint, aquellas herramientas pues, de documento puro y duro o de envío de firma, ¿vale? En esta parte quería presentaros un poco la herramienta. Entonces, permitidme unos segundos que voy a compartiros pantalla de la herramienta Adobe Sign, ¿vale? Vale, espero que veáis mi pantalla. Si no, me escribís un mensaje, la verdad.
Bueno, en este caso estamos utilizando la versión de prueba de Small Business, ¿vale? En este caso estaríamos utilizando la versión Business. Sin entrar en ese detalle, lo que quiero presentar a continuación es cómo funciona la herramienta. Al final, Adobe Sign es una herramienta basada en la nube y que se accede vía web, ¿vale? No vamos a tener ninguna aplicación instalada, sino que es una herramienta vía web. Por tanto, el proceso de firma o el proceso de gestión irá vía web y todas aquellas aplicaciones de Microsoft 365 que tengamos embebidas con la herramienta tendrán embebido el programa dentro. Por tanto, lo que quiero mostraros es algo muy sencillo para que dejemos de hablar de teoría y veáis cómo funciona este Sign. Al final, lo que quiero probaros a enseñar es a enviar un documento, cómo se enviaría y cómo va a ser la gestión. En primer lugar, al enviar un documento, sinceramente es muy sencillo. Entonces, de las primeras cosas que te pides a quién queremos enviar este documento. En este caso voy a hacer una prueba con mi email corporativo. Y por no hacer dos envíos, vamos a probar con otro. Vamos a poner admin@techdata.com. Y quiero enseñaros una cosa, es decir, aquí en este maravilloso botón podemos cambiar el tipo de rol que queremos darle al destinatario. Quizá mi documento necesito que David lo vea, pero no que lo firme, simplemente que lo apruebe. Es decir, ok, este documento está bien y que posteriormente esta persona, Admin Tech Data, lo firme, ¿vale? Si lo que queremos es que David lo apruebe, pero que si no está aprobado no lo firme, deberemos darle a completar en orden. Es decir, que David lo valide, entonces ya lo podrá firmar. Si no, lo dejamos desclicado. ¿Vale? ¿Cómo recibe el destinatario o cómo se autentica? Podemos, en esta versión, que es la que estoy enseñando, podríamos hacerlo de dos maneras, bien con un email o bien con una contraseña. En este caso, simplemente quiero hacerlo con email. Aquí en el mensaje vamos a poner prueba 1. Aquí dejamos este texto, revisión completa prueba 1. En opciones podemos establecer contraseña al documento, ¿vale? Que tenga una contraseña, por ejemplo, creo que el mínimo son 6 caracteres, por tanto ponemos esto, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Incluso podemos restablecer un recordatorio. El recordatorio lo que significa es que si la persona a la que le estoy enviando el documento no ha tomado acción, no ha hecho lo que nosotros estamos pidiéndole, le llegue un recordatorio, simplemente. Podemos establecer una periodicidad. En este caso no lo veo necesario. Lo que vamos a hacer es importar un archivo. Voy a buscar el archivo prueba que tenemos aquí preparado para la demostración con el contrato tipo. Venga, lo importamos, queda importado y en el último lugar tenemos la última pestaña que es vista previa y agregar firma. Lo podemos desclicar y enviarlo tal cual, es decir, para que se envíe tal cual el documento Word, en este caso, o un PDF, evidentemente, se ha enviado, pero quiero enseñaros cómo es la previsualización y cómo es el preparativo del documento. Le daríamos a siguiente y nos aparecería el documento de la siguiente forma. Este modelo de contrato de arrendamiento de vivienda 2021 que tengo aquí para la prueba, al final lo que tiene es un montón de campos, ¿vale? Lo que quiero enseñaros es que una vez tengo subido este documento, lo que puedo hacer es añadirle una serie de campos de validación o de información que necesito en este documento. Por ejemplo, en este documento veis que hay un montón de espacios en blancos para la información, en este caso de este contrato, en el de arrendador y arrendatario, tanto su DNI, etcétera, etcétera. Entonces lo que tendríamos que hacer es, campo por campo, preparar la información que necesitamos en dicho campo. ¿Vale? No voy a parar en hacerlo porque estaríamos aquí más de lo que me gustaría mostraros. Simplemente, ya veis que es muy sencillo, arrastramos el campo de firma aquí. Por ejemplo, vamos a añadir también un nombre para que debajo de la firma tengamos el nombre de la persona que está firmando. Incluso, por ejemplo, en este campo de
Vamos a poner aquí también la fecha. Y para mostraros simplemente el campos de datos, tendríamos que rellenarlo con entradas de texto. Es decir, por ejemplo, aquí, luego esto se adapta, ¿vale? Y queda escrito de una manera, sale una previsualización para que se pueda leer, por tanto no quedaría tan pequeño, ¿vale? Importante aquí, podemos guardarlo como plantilla. En este caso, que estamos tratando de un documento de arrendamiento de vivienda, sería interesante guardarlo como plantilla. Es decir, una vez tengo este documento con los campos que se deben rellenar, sería interesante guardarlo como plantilla. Simplemente dejaríamos clicado aquí y luego en el apartado de gestión os enseño dónde quedaría. ¿Vale? Le daríamos a enviar. Nos avisa que no tiene documento en la biblioteca. Guardar enviar, vale. Lo guardaríamos como un... Vale, y aquí tenemos la confirmación. Mi prueba 1 se ha enviado correctamente. ¿Vale? Dadme un segundo que estoy haciendo mi correo, esperando a que me llegue, y os enseño cómo ha quedado el envío de la firma. Vale. Nosotros vamos a recibir este correo de aquí. Dadme un segundo, que os lo enseño. Vale. El destinatario, en este caso mi cuenta de empresa dentro de TechData, david.villanueva@techdata.com, recibiría un email de Adobe Sign donde se solicita que apruebe este documento. Aquí aparecería nuestro texto, en este caso hemos puesto revise y complete prueba 1 y el remitente, en este caso mi cuenta personal que estoy utilizando. ¿Vale? Vamos a darle aquí, dadme un segundo, que os lo vuelvo a compartir porque quiero ir compartiendo pantalla por pantalla y no perderlo todo. Aquí estamos. Le daríamos ahí y nos aparecería nuestro contrato con todos los campos rellenables, etcétera, etcétera. De hecho, aquí nos pone un inicio, ¿vale? Que si tuviésemos todos los campos desde arriba, tendríamos el inicio más arriba, donde vamos poco a poco rellenando los documentos. En este campo podemos agregar la firma. Realmente, la firma que vamos a estampar aquí será una firma digamos, de email, ¿vale? Es decir, no va a quedar hecha con el documento, digamos, con la mano. Y poco más, ya vamos a probar y listo. No lo voy a terminar porque quiero enseñaros una última cosa. ¿Vale? Entonces, quiero volver a la plataforma, dame un segundo, que os vuelvo a comentar el tema de... Aquí está, de la plataforma. Vale, esto sería un envío normal. Al final, esto es muy básico lo que os he presentado. Y lo que me interesa presentaros ahora es la herramienta de gestión. Al final, la parte de gestión de Adobe Sign es una herramienta que, como comentábamos, la trazabilidad puede ser medida aquí, ¿vale? Tenemos varios apartados. Por ejemplo, tenemos en curso 2 documentos, uno que hice ayer de prueba y otro que acabamos de hacer ahora enviado para aprobación. Teníamos aquí el documento, podríamos abrir el documento, podríamos ver el documento y podríamos, que es lo que me interesa enseñaros, mostraros el estado del documento, ¿vale? A ver si termina de cargar. Bueno, no termina de cargar, dadme un segundo que lo volvemos a intentar y os lo muestro rápidamente. Si no, creo que desde aquí, exacto, hacemos un preview desde aquí que es mucho más sencillo, sin abrir el documento. Como veis aquí, tiene 2 destinatarios este documento, el David Villanueva que hemos puesto aquí y aquí este admin TechData inventado en el que cero completado, ¿vale? Es decir, ninguno de los dos tiene hecho el paso. De hecho, lo que quiero mostraros ahora y lo que os iba aquí en actividad. Tenemos aquí la trazabilidad. Aquí está la trazabilidad. Es decir, aquí tenemos una secuencia automática de todo lo que ha pasado con este documento. A las 11:20 exactamente se ha creado, hay 22 se ha enviado y hay 22 el firmante lo ha visualizado.
Disculpad que tenga el mismo nombre porque estoy utilizando mi cuenta todo el rato, pero veis cómo el firmante lo ha visualizado, ¿no? O sea, perdón, el aprobador lo ha visualizado, en este caso porque habíamos puesto aprobador, enviado para aprobación, ¿vale? Otro tema que quería enseñaros es de un documento que ya ha sido completado. Por ejemplo, nosotros ayer completamos uno en el que quiero enseñaros, al final es una guía de prueba que mandamos para su firma, ¿vale? De hecho, quedó aquí grabada la firma a mano. Y quiero enseñaros el informe de auditoría, es decir, la trazabilidad y la validez del documento que nos otorga. Aquí está, descargar informe de auditoría. ¿Vale? Vale, tenemos aquí el informe de auditoría. Dame un segundo. Vale, aquí está. El informe de auditoría no deja de ser otra cosa que la trazabilidad del documento. Cuándo se ha creado, cuándo se ha enviado, cuándo se ha visualizado, cuándo se ha firmado y cuándo ha quedado el acuerdo completado. En este caso hubo una secuencia de apenas minutos, pero en el caso de un documento en el que tiene 7, 8 firmantes, en el caso de un agreement importante, en el caso de una discrepancia, en el caso de un contrato de, de AstraZeneca con la Comisión Europea, pues aquí tenemos una trazabilidad del mismo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esto. Sin más, quería, no sé si puedo cerrar, no me permite. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Vale? Más cosas en gestionar. Al final esto, como veis, es una plataforma de gestión. Quiero enseñaros las plantillas, los formularios web y Megasign. Lo voy a hacer muy rápido porque no me quiero extender mucho. Al final las plantillas, hemos hecho ahora una prueba y he hecho una prueba con el contrato de arrendamiento de antes. Al final esta plantilla, para por ejemplo un bufete de abogados, para por ejemplo una compañía ya me saldrá, de seguros, una compañía de alquiler de vivienda, lo que puede tener aquí creado es un documento plantilla, es decir, una plantilla en un formato tipo con los campos rellenables que yo ya lo tenga subido en mi Adobe Sign y cada vez que tengo una propuesta lo envío, ¿vale? También podemos hacer un formulario web, es decir, oye, yo tengo un e-commerce, yo tengo una página web o tengo una landing page básica donde necesito un formulario de registro que se haga desde la propia web, pues podemos crear un formulario de web. Al final, el formulario web, dejadme un segundo que lo abra para echarle un vistazo, esto lo está trabajando antes del webinar. Al final, este formulario, bueno, si he utilizado el modelo contrato, lo importante aquí es obtener, cuando lo creas, no lo voy a crear ahora con vosotros porque no creo que es necesario porque al final es todo muy sencillo. Al final lo que te da es, aquí está, el código URL, el cual podemos luego incrustar en la página web, ¿vale? Para que incluso aquí tendríamos el código de incrustación o incluso la URL en Monday Lironda que copias, pegas y te dirige al formulario, ¿no? ¿Ves? Aquí está el documento que esta persona visualizaría si abriese el documento para firmar mediante, o sea, vía web, ¿no? Vía web. Entonces, lo último que os quiero presentar es a Megasign. Me encanta el nombre que le he puesto Adobe y de hecho quiero hacer uno o intentar hacer uno nuevo. Megasign no deja de ser, aquí tenéis un acceso rápido en el home, en el inicio de las acciones básicas, que es rellene documento, publique un formulario web, ¿vale? Y aquí el tercero es enviar en masa con Megasign. Me encanta el nombre Megasign porque al final no deja de ser un envío masivo de envíos de firma. Es decir, esto es muy bonito si solo tenemos a fulanito que tengo que enviarle el documento, pero si tengo que enviarle a mis 200 colaboradores o mis 200 asociados un documento de nueva aceptación de política de datos o algo que ha sido modificado, pues la verdad, añadir los 200 emails a mano pues puede ser un poco caótico. Entonces, Megasign, o perdón, ya no es que sea caótico, sino que tiene una limitación de espacio. Nosotros podemos añadir, creo que hasta 10 pestañitas donde poner ahí la gente. Si tengo a 200, me puedo morir, ¿no? Entonces, esto Megasign al final lo que es una forma de importar, de volcar los datos mediante varias modalidades. En principio, la más cómoda es un CSV con los emails. De hecho, el CSV es este de aquí. Dame un segundo que os lo muestro, que ya me lo he descargado previamente.
¿vale? Al final lo que se te descarga son varias columnas las que aparecerían aquí. Podríamos incluso personalizar el mensaje. Y aquí lo que iríamos poniendo son en un formato CSV, siempre importante, separado por comas, un formato coma, todos los documentos, todos los emails, perdón, de los destinatarios, pues aquí hasta 200 columnas, y las importaríamos a Megasite, ¿vale? Dame un segundo que vuelvo a la plataforma, ¿vale? Quedarían bebidas aquí, pondríamos un nombre al acuerdo, un mensaje al acuerdo, cargaríamos el documento, base para todos, es decir, ojo, esto importante, no nos va a personalizar el documento que enviamos, no va a personalizarse para cada persona, es decir, es un documento, formulario, etcétera, que debe ser igual para todos. Esto lo que es un envío masivo y le daríamos a siguiente, igual que antes, y enviar. Nada más. Al final me encanta el nombre que le han dado porque le han dado más nombre de lo que al final que es un volcado masivo de datos, igual que nosotros cuando configuramos la consola de administrador de Adobe, si tienes bastantes usuarios, se pueden hacer un volcado masivo de las cuentas de usuarios, pues esto es lo mismo, ¿no? Y por último, os quería comentar el apartado de configuración, ¿vale? Unos matices rápidos y no me quiero extender porque realmente la cuenta que tengo no es la Enterprise, por tanto no quiero indagar demasiado. Al final, dame un segundo. Vale, aquí, en notificaciones, es decir, en la parte personal de la cuenta. Al final, cómo podemos configurar Sign es que recibamos en términos de trazabilidad y en términos de follow-up, ¿no? Que se llama en inglés, de seguimiento del documento, pues las notificaciones al respecto. Nos puede enviar mediante un evento, es decir, una notificación en esta plataforma o mediante un email por todo este tipo de sucesos. Cuando se ha enviado el acuerdo, cuando se ha visualizado, cuando se ha firmado, cuando se ha rechazado, cuando se ha delegado. Importante, se puede delegar un acuerdo, es decir, a mí me envían un acuerdo, pero yo no lo tengo que firmar, lo tiene que firmar mi jefe, lo delegamos. Copia firmada cargada por remitente. El email enviado al firmante se rechazó y no se entregó. Todo este tipo de cosas, estas vienen predeterminadas, las cuales son las más evidentes, es decir, cuando se firma o cuando se rechaza, cuando se rechaza el envío y no se entrega un email, etcétera, etcétera. Podemos configurarlo y es muy importante. La sección de notificaciones de email, cuando un acuerdo no se ha visualizado en 3 días, bueno, aquí le daríamos a guardar, puedo recibir una alerta o un email. Oye, David, es que le enviaste a fulanito el acuerdo hace 5 días o hace 2 días y no tenemos que hacer nosotros este ejercicio, sino que la propia Sign lo hace por nosotros, ¿vale? Sí que quería mostraros aquí la configuración de la firma, ¿vale? Esta, por ejemplo, es mi firma. Podéis tener una firma asociada para estamparla cada vez que tengamos un documento que firmar, ¿vale? Y luego configuración general. Al final, este tema de configuración personal es el más interesante a nivel usuario y luego había un tema de configuración de cuentas, nombre de la empresa, tener un logotipo, etcétera, etcétera. Este es más avanzado. Al final no quiero aburriros mucho porque la verdad veis que es una consola muy sencilla, estaréis acostumbrados a ver cosas más complejas, pero tiene potencial y para el simple hecho del proceso de firma, la verdad, es muy completa. Es muy completa y estamos viendo la versión business. La versión enterprise, poquitas cosas cambian de configuración, pero básicamente es esto. Vale, entonces, bueno, hasta aquí la demo. Espero que os haya gustado. Quiero volver a hablar de Microsoft, ¿vale? Dadme un segundín que volvemos a nuestra presentación y seguimos con la presentación muy rápida que... Vale, perdón, estamos. Vale, al final
Al final, como bien dice aquí, la solución de firma digital es de Adobe Sign es la preferida por Microsoft. Sinceramente, esta frase me hace bastante gracia, pero es que lo pone en la página web de Microsoft y la pone en la página de Adobe, ¿no? Al final esto no lo digo yo, lo dicen ellos. De verdad, la integración que ambas tienen es brutal. De hecho, me hubiese gustado haceros la demostración, no ha sido posible que tenga yo Adobe Sign integrado en mi 365 que tengo en la empresa, pero os lo quiero mostrar muy rápido. Al final, esta diapositiva resume un poco los tipos de integraciones que tiene 365. Microsoft 365 se integra con las principales, o sea, perdón, Adobe Sign se integra con las principales apps de 365. De la misma manera Document Cloud, pero al final se van a integrar con aquellas que o bien tengan capacidad de almacenamiento de datos, o bien tengan interactividad con usuarios, o bien tengan procesamiento de documentos como Word, PowerPoint o Outlook. El último tema del directorio activo de Azure es para el tema de Enterprise, como os he comentado antes. Y la verdad, las siguientes diapositivas es un poco ver cómo se integra Sign dentro de las apps. Al final, como es normal, como se integran otras aplicaciones, al final lo que tenemos es un add-in dentro de las apps, en el caso de Teams, en el caso de Outlook, en el caso de PowerPoint, que nos permite trabajar con la herramienta de Word, trabajar con la herramienta de PowerPoint y desde la propia herramienta enviarlo a firmar. No tiene más. ¿Vale? Al final, esto es lo que sería el tema de Word, donde ahí tenemos directamente el apartado de Document Cloud, incluso para firmar. En Teams tendríamos un add-in o una herramienta adicional dentro de un propio canal de Teams, donde, como veis, embebido nos pone el envío para firma, donde tiene la misma apariencia que nuestra consola web. O sea, al final ya te digo, en Teams sobre todo es brutal porque está embebida, o sea, es que es literal, la interfaz es la misma. Con SharePoint lo mismo, disculpad esto que es bastante viejo, pero bueno, es lo que hay. Enviar para firma, etcétera, etcétera, dentro del canal de nuestra organización, dentro del canal del SharePoint, en los datos que sean, pues tenemos un añadido allí donde utilizar Sign, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Esta ha sido la presentación. Ahora os voy a comentar un par de cosas ya para finalizar. No os quiero dar mucho más la brasa. Que probéis, como he hecho yo con mi cuenta personal, Sign para vosotros incluso, y para darle un uso, si os sentís más cómodos a la hora de hablar con un cliente potencial, al menos haberlo usado y saber de verdad lo que se puede sacar de la herramienta. Sabed que hay un 30% de descuento en Adobe Sign en VIP por oportunidades de más de 10 nuevas unidades o 1.500 transacciones. El tema de las unidades o las transacciones lo podemos ver en detalle. Al final, lo que a Sign, que no he querido comentar en este webinar, se puede comprar por usuario o por transacciones, ¿vale? Ahora os daré un espacio para las preguntas, que veo que hay alguna por el chat. Y bueno, sí, aquí estamos. Preguntas. Entonces, bueno, voy a contestar o voy a mirar algunas preguntas que veo que ponéis. Vale. Pascual, ¿en qué idioma está? Realmente creo que son hasta 40 idiomas distintos. Sí que es verdad que la versión Enterprise contempla idiomas que la versión Business no. No te sé decir cuál es, pero imagino que no será el alemán ni será el francés. Imagino que será pues un idioma fuera de Europa o algún idioma, pues eso, una lengua menos hablada. Si quieres vemos en detalle, si te preocupa algún idioma en concreto, lo vemos en detalle, no hay problema. Y bueno, veo que Román nos pregunta por la grabación. Si, como siempre, Cloud Friday Webinar lo tenéis disponible en Hola Tech Data. En la webblog de Hola Tech Data tenéis todos los webinars. No obstante, os enviaré tanto la presentación como información de Adobe Sign con documentos comparativos. Y la verdad que será muy interesante de estudiar. Vale, me comentas, Pascual, que árabe y catalán. Realmente, la verdad, árabe no lo sé, catalán sí. Catalán sí, seguro, porque lo estuvimos mirando. Y de hecho, en la versión business también aparece en catalán. Esto no sería ningún problema. ¿Vale? Así que, bueno, si tenéis alguna preguntilla más,
la vemos y si no, básicamente espero que os haya gustado. Al final he pretendido hacer una breve demo de Sign, no soy técnico de Adobe. Me hubiese gustado tener a alguien técnico de Adobe aquí, pero bueno, para la siguiente ocasión lo tendremos. Así que, pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta más, por no demorarlo mucho más, tenéis mi email, os enviaré un email con la grabación y con, bueno, perdón, con la presentación y con documentos para que le echéis un vistazo cuando queráis. Y nada, suerte con el día que tenéis por delante y si surge una nueva oportunidad de Sign, pues contad conmigo y lo vemos. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día. Adiós.